Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Claro, si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. Parece mentira, el tópico que yo voy a conversar con ustedes es tratando de buscarles respuesta a una pregunta que muchas veces yo observo, yo leo, pero también una expresión que muchas veces nosotros la utilizamos, nosotros la escribimos, nosotros la promovemos y muchas veces nosotros no entendemos el significado de lo que realmente estamos tratando de proyectar. Hay una expresión cuando se habla de aquellas personas que habla sobre las diferencias raciales, sobre las diferencias étnicas, sobre las diferencias tribales, en la cual ellos asumen que cuando se habla de la negritud, producto de que la mayoría de las personas que son parte de la parte sur del desierto de Sahara, lo que nosotros llamamos los negros subsaharianos, nosotros partimos de la idea o de la mi concepción de que todos los negros son iguales. Inclusive cuando tú escuchas cualquier tipo de oratoria de aquellas personas que de una forma u otra tienen algún tipo de mentalidad afrocentrista, o como yo digo, negrocentrista, ellos parten de la idea de que todos los negros son iguales y que la única diferencia que existe de un negro a otro negro es simplemente el puerto donde el barco transatlántico arribó y los esclavos simplemente se ubicaron en determinada geografía cuando se habla del continente americano. En poca palabra, cuando se utiliza el término todos los negros son iguales y la única diferencia es el puerto en el cual los barcos lo desembarcaron, yo a veces creo que eso es una falsa idea, producto de conclusiones erróneas que muchas veces nosotros utilizamos como una forma de nosotros establecer algún tipo de argumento. Cuando muchas personas hablan sobre esa necesidad que existe dentro de los diferentes grupos étnicos, cuando se habla del continente americano, de esa necesidad de unidad, tomando como referencia el color de piel negro. Y como una forma de justificar esa unidad entre todos los negros, entre comillas, es bajo ese falso concepto, ese mito, el cual no coincide con la realidad. Cuando se habla de la experiencia personal e individual de las personas, cuando mucha gente dice que todos los negros son iguales. En este tipo de trabajo yo voy a tratar de conversar con ustedes en la cual yo tengo la creencia y puedo afirmar que todos los negros no son iguales. Lo primero que hay que entender es que cuando se habla de que todos los negros son iguales, porque todos vienen de producto del tratado transatlántico de esclavos, lo cual, partiendo de esa idea que nosotros tenemos sobre los negros, en la cual nosotros concluimos que la única diferencia fue el puerto de entrada cuando se habla del continente americano, yo a veces digo que dicha conclusión tiene dos errores fundamentales. Lo primero es que no hace una diferencia entre lo que es un objeto y lo que es un sujeto. Por ejemplo, si yo miro 200 carros en un parking de carro, yo llego a la conclusión de que todos los carros son iguales si todos los carros tienen el mismo color. Lo cual, desde mi punto de vista, aun cuando hablamos de un objeto, cuando se habla de un carro, nosotros estamos equivocados. Porque en un garaje, los diferentes de carro, aunque tienen el mismo color, son de marca diferente, son de año diferente y muchas veces son de dueño diferente. Pero para este trabajo yo voy a aceptar que cuando se habla de todos los carros de ese garaje y tú lo miras desde el punto de vista como objeto,
Nosotros podríamos decir que todos los carros son iguales, aunque la experiencia individual de las personas descubren que todos los carros no son iguales porque son de marca diferente, de fabricante diferente. Esa idea que nosotros tenemos de ver los objetos como iguales porque simplemente tienen un mismo color, muchas veces nosotros lo traspasamos cuando se habla de las poblaciones humanas. Muchas veces nosotros no hacemos la diferencia entre lo que es un objeto y lo que es un sujeto. Cuando se habla de poblaciones humanas no estamos hablando de objetos, estamos hablando de figuras animadas, como dicen algunos, que tienen vida propia, lo cual cae dentro de la categoría de sujeto. Y uno de los grandes errores que se comete cuando tú dices que todos los negros son iguales, porque simplemente la única diferencia fue el puerto en el cual ellos arribaron, es porque tú tienes esa mentalidad de que todos los negros no son sujetos, son objetos. Ese es el primer error que se comete. En la medida que tú aprendes a ver a los negros no como objetos, sino como sujetos, tú descubres que como sujeto cada persona tiene lo que alguna gente llama una identidad individual o una identidad personal, pero también tiene una identidad étnica, también tiene una identidad nacional. Pero para el caso de los primeros negros que llegan en condición de esclavo en el continente americano, la nacionalidad no existía. Pero sí existía ese elemento de identidad personal y de identidad étnico-tribal, lo cual hacía a cada uno de esos negros, a lo cual tú consideras como iguales, diferente. Cuando se habla de esos negros, producto del Tratado Transatlántico de Esclavos desde la parte oeste de África hacia el continente americano, todos esos negros no son iguales. No son iguales racialmente, mucho menos son iguales étnicamente, mucho menos son iguales cuando se habla de la identificación tribal, y no hablemos de las diferencias culturales que existía y todavía existe cuando se habla de los diferentes grupos étnicos. Por eso esa expresión de que todos los negros son iguales y la única diferencia es el puerto en el cual ellos arribaron, yo siempre digo que eso cae dentro de la falacia histórica, pero también una especie de misconcepción que las personas tienen cuando llegan a conclusiones que no están basadas en la verdad, sino basadas en ese tipo de categoría de que todos asumimos una verdad porque simplemente otros lo están repitiendo. Cuando tú analizas el comportamiento de los dueños de esclavos, ellos no observaban a esos primeros negros que llegaron en condición de esclavo como sujeto o como persona. Ellos lo valoraban como objeto, como cosa. Razones por las cuales cuando alguien dice que la única diferencia entre todos los negros, cuando se habla del continente americano, fue el barco al cual ellos arribaron, parten desde un criterio el cual fue impuesto por los dueños de esclavos, que de una forma u otra nunca vieron a esos primeros negros esclavos como sujeto o como persona. Lo vieron como objeto, como una cosa, simplemente como un instrumento de trabajo. Aquí es donde nosotros cuando utilizamos ese tipo de expresión de que todos los negros son iguales y la única diferencia es el barco en el cual ellos llegaron o al puerto donde ellos arribaron, simplemente parte de una idea preconcebida, la cual fue establecida por los dueños de esclavos que nunca vieron a esos primeros negros esclavos como persona o como sujeto, sino lo vieron como un objeto de trabajo. Y cuando yo veo muchos comentarios o simplemente ese tipo de expresión en persona que tratan de buscar la unidad de todos los negros en el continente americano utilizando ese argumento que no es más
que el producto del pensamiento colonial, de los dueños de esclavos, que de una forma u otra nunca vieron esos negros como personas, sino como objeto, nosotros en este momento todavía estamos repitiendo la misma idea la cual deshumaniza a los primeros negros esclavos cuando nosotros lo vemos como objeto. Y todavía en el siglo XXI nosotros utilizamos esa expresión de que la única diferencia entre todos los negros es el puerto en el cual ellos arribaron. Cuando tú utilizas esa expresión, tú estás viendo a los primeros esclavos que llegan al continente americano no como personas, sino como objeto. En la medida que tú utilizas ese tipo de expresión en la cual tú llegas a la conclusión de que todos los negros son iguales, tú simplemente estás partiendo desde un criterio en el cual tú estás deshumanizando a los primeros negros que llegan al continente americano, pero también tú estás deshumanizando a los negros que todos conocemos, que son parte de esa diáspora del continente americano. Por eso ese tipo de expresión que la gente dice, todos los negros son iguales, es algo que nosotros tenemos que hacer un análisis mucho más profundo y buscar el origen de por qué nosotros utilizamos esa expresión. Y nosotros vamos a descubrir que simplemente lo que estamos repitiendo, los estereotipos y los prejuicios que están asociados a las personas cuyo color de piel es negro, en la cual la deshumanización empieza cuando nosotros tenemos una visión de objeto, cuando se habla de los negros que llegan al continente americano en condición de esclavo y no tenemos una visión de que ellos son humanos o son sujetos. En la medida en que nosotros aprendemos a entender esa visión y esa valoración que le daban los dueños de esclavos a los negros africanos, eso te da a entender que muchas veces nosotros utilizamos una expresión sin entender el significado histórico de lo que estamos hablando. Entonces esa idea de que todos los negros son iguales es simplemente un mito que no cae dentro de la realidad social, la realidad política, la realidad económica, la realidad cultural, la identificación étnico-racial, pero tampoco la identidad tribal. Tómalo de esa forma. Una de las grandes técnicas que utilizó el dueño de esclavos para deshumanizar a los primeros esclavos que llegan al continente americano fue simplemente valorarlo partiendo del tamaño y del color de piel, porque ellos simplemente lo veían como un objeto de trabajo. Ahora, en este momento, nosotros tenemos que aprender a ver a esos primeros esclavos que llegan al continente americano no como objeto de trabajo, sino como sujeto, como persona. Y como una forma de tú humanizar los primeros esclavos que llegan al continente americano, entendiendo su historia, entendiendo su cultura y entendiendo esa identidad tribal que muchos tenían. Cuando se habla de los primeros esclavos que llegan al continente americano en condición de esclavo, independientemente del puerto al cual ellos arribaron, esos esclavos no eran iguales. Esos esclavos tenían lo que alguna gente llaman una procedencia, pero también una identificación étnico-tribal que tú tienes que reconocerlo como una forma de tú entender que dichos primeros negros que llegan al continente americano tenían su propia cultura, tenían su propio lenguaje, tenían su propio sistema religioso, tenían su propia experiencia de vida personal y tribal. Para ponerte un ejemplo tan sencillo, los primeros negros que llegan al continente americano como una forma de ellos romper con ese mito de que ellos eran iguales y que la única diferencia era el puerto en el cual ellos arribaron, hay algo que tú tienes que entender. Cada uno de esos negros tenían unas grandes diferencias cuando se habla de su composición étnico-tribal. O tú me vas a decir a mí que un negro Ashanti es igual a un negro Yoruba y que un negro Mandinga es igual a un negro Fulani. O tú crees que un negro Fulani es igual a un negro Mandé.
Simplemente te estoy mencionando los 5 grupos étnico-tribales que en este momento la gente habla como de los principales, aunque yo te puedo mencionar 10 diferentes grupos tribales que simplemente era parte de la composición de los primeros negros que llegan al continente americano en condición de esclavo. Lo que te dice a ti que los primeros negros que llegan al continente americano en condición de esclavo no eran iguales. Étnicamente eran diferentes. Y la única diferencia que existe entre las personas se basa en fundamentos que todos conocemos. Ahora yo te hago una pregunta. Si para ti todas las personas, los primeros negros que llegan al continente americano son iguales, entonces tú tienes que asumir que todas las personas en este mundo son iguales. Que todas las personas que viven en el continente americano son iguales, que todas las personas que viven en República Dominicana son iguales, que todas las personas que viven en Cuba son iguales, que todos los colombianos son iguales, porque todos tienen la misma nacionalidad de procedencia. Pero cuando se habla en términos raciales, eso te dice a ti que todos los japoneses son iguales, que todos los chinos son iguales, que todas las personas negroides son iguales, que todas las personas caucasoides son iguales, que todas las personas que son mongoloides son iguales. Y tú llegas a la conclusión de que no son iguales. Ni racialmente, ni étnicamente, ni culturalmente, ni lingüísticamente, pero mucho menos cuando se habla como individuo. Entonces, ¿cómo tú asumes que los primeros negros que llegan al continente africano son iguales y que la única diferencia fue el puerto donde el barco transatlántico arribó? Es un tipo de mito que nosotros tenemos que aprender a sacar del vocabulario. Y ese tipo de expresión nosotros tenemos que entenderla como lo que es. Es simplemente esa idea prejuiciada y los estereotipos que aún nosotros siendo negros asociamos cuando se habla de las personas de raza negra, en la cual nosotros partimos de la idea de que todos los negros son iguales, lo cual es un mito social que tiene su origen en el sistema esclavista cuando se habla de América Latina y el Caribe y los Estados Unidos, porque simplemente el dueño de esclavo veía a lo negro no como sujeto o como persona, sino como objeto. Y una forma de justificar el ver a las personas como objeto, no como persona, fue deshumanizando al esclavo. ¿Y cómo tú deshumanizas a una persona viéndolo no como persona, sino como objeto? Y lo único que nosotros conocemos de los objetos es su forma, su color y su función. Por eso cuando yo veo esa expresión que la gente dice que todos los negros son iguales y que, que lo único que lo divide fue el barco donde ellos llegaron, yo tengo la idea que esa idea no es más que la repetición de una mentalidad del dueño de esclavos, que todavía los esclavos, los descendientes de los esclavos están repitiendo como una verdad, cuando todos sabemos que es una mentira. Por eso, cuando la gente te dice o escribe que la única diferencia entre todos los negros es el lugar donde el barco de esclavos llegó, es un mito, es una mentira que se ha estado perpetuando. Mentira que tiene su génesis en el dueño de esclavos, quien deshumanizó y trató como objeto a los primeros esclavos que llegan al continente americano. Pero que los dueños de esclavos lo digan, yo lo entiendo. Ahora, que lo diga un descendiente de esclavos es algo que yo siempre lo he dicho, que eso es producto de esa misconcepción que nosotros tenemos sobre la palabra negro, lo cual está creando falsas ideas y conclusiones que no tienen una base de estudio real, ni histórica, ni étnica, mucho menos cultural. Muchas veces cuando la gente dice todos los negros son iguales, vamos a entender algo. En este momento, si tú analizas y tú aceptas el término negro como una definición, nosotros tenemos que preguntarnos cuando se habla de negro, ¿de qué estamos hablando? Cuando tú dices que todos los negros son iguales, ¿de qué tú estás hablando?
O sea, cuando tú dices negro, ¿de qué tú estás hablando? Tú estás hablando de un color de piel, tú estás hablando de una cultura, tú estás hablando de una etnicidad, tú estás hablando de un tipo racial, tú estás hablando de un estereotipo racial, tú estás hablando de un prejuicio racial, o tú estás hablando de ese negro denigrado, el cual es producto de esa narrativa que el hombre blanco, dueño de esclavos, durante 500 años, le ha metido y es parte de la mentalidad de muchos negros en este momento. O tú estás hablando de ese negro que muchas personas niegan, producto de ese elemento despectivo que está asociado a las personas de raza negra. O tú estás hablando de ese negro inflado que muchas veces nosotros utilizamos, la cual desde mi punto de vista es producto de un complejo de inferioridad que muchos negros tienen cuando dicen a boca llena: yo estoy orgulloso de ser negro. Como ve, cuando se habla de qué significa ser negro, realmente son muchas las definiciones. Desde mi punto de vista, cuando se habla del color de piel negro, vamos a ser francos, realmente ninguna persona que viene de la parte sur del desierto de Sahara, su color de piel es negro, básicamente. Su color de piel, como dicen algunos, es marrón, marrón claro, marrón oscuro, y algunos tienen una tendencia a tener un color de piel mucho más oscuro. Pero el color negro como color de piel simplemente es una construcción social, la cual fue impuesta por los colonizadores cuando llegan al continente americano. En pocas palabras, cuando tú hablas de negro, ¿de qué tú estás hablando? Pero vamos a asumir que cuando tú hablas de negro, tú hablas de color de piel, de cultura, de etnicidad, tipo racial, estereotipos raciales y todos los prejuicios asociados. En pocas palabras, ser negro es lo más importante y yo lo voy a utilizar como un mecanismo de identificación grupal para este tipo de trabajo. Como una forma de yo romper con ese mito de que todos los negros son iguales, yo voy a partir de varios criterios. Si tú analizas, por ejemplo, el comportamiento social de todos los negros cuando se habla de América Latina y el Caribe y los Estados Unidos, pero también cuando se habla de África, y nosotros tratamos de hacer la diferencia en cuanto a la procedencia y el diferente mestizaje que existe cuando se habla de los negros, hay algo que hay que entender. Cuando se habla del comportamiento humano y las diferencias culturales, lingüísticas, étnicas y tribales, vamos a ser francos, hay un tipo de negro que todos conocemos y es el negro africano. Ese tipo de negro africano, yo muchas veces cuando yo estoy haciendo cualquier tipo de opinión, en mi mente yo utilizo la palabra negro como diciendo negro africano. O sea, en cualquier tipo de conversación, si yo digo, no, porque ese negro es una forma de yo decir negro africano. Y el negro africano es aquel negro africano que es nativo de la parte sur del desierto de Sahara. Ese negro africano, como dicen algunos, es muy diferente al negro estadounidense por cuestiones culturales, étnicas y lingüísticas. Lo que le dice a ustedes es que todos los negros no son iguales. Porque si existe diferencia entre un negro africano y un negro estadounidense, imagínense las otras diferencias. Hay otro tipo de negro que la gente utiliza mucho en América Latina y el Caribe, y es el negro birracial, que nosotros decimos mulato. Pero para este trabajo yo voy a decir que un negro birracial o un mulato es lo mismo. Ese tipo de negro, muchas veces en mi mente yo lo llamo el negro B o negro birracial. El negro birracial es diferente al negro africano porque los negros africanos no tienen ese mestizaje racial que tiene el negro birracial cuando se habla en los Estados Unidos. Como ve, ahí hay otra diferencia entre un negro birracial y un negro africano. Pero partiendo de lo que alguna gente llama las diferencias culturales y las diferencias
diferencia étnica. Hay un tercer negro al que yo le llamo el negro caribeño. A ese yo le llamo el negro C. Muchas veces en mi mente yo digo el negro C, como una forma de yo hacer referencia al negro que está en la región del Caribe, pero también a los negros que están en toda la área que les rodean, como Centroamérica, pero también en la parte norte de la parte de Sudamérica, en lo cual está Venezuela, está también Brasil, está Panamá, o sea, una serie de naciones que rodean lo que es la región del Caribe, donde habitan la mayoría de los negros. A ese tipo de negro caribeño yo le llamo negro C. Si tú comparas las diferencias étnicas entre un negro caribeño y un negro africano, tú vas a descubrir que hay una gran diferencia. Lo que te prueba a ti que ese mito de que todos los negros son iguales es una falacia que la gente utiliza. Después hay otro tipo de negro cuando se habla dentro del contexto norteamericano que están buscando por la reparación. Ese tipo de negro yo le llamo el negro descendiente o negro D. Aunque otras personas me dicen que yo debiera llamarlo negros estadounidense o negro EU o negro USA. El negro descendiente es aquel que mediante el linaje racial, de una forma u otra, ellos están procurando lo que es la reparación económica por los efectos negativos, primero del sistema esclavista y segundo por la discriminación racial, pero también por eso que la gente llama la segregación racial y los efectos negativos de Jim Crow y, por qué no, la lucha de los derechos civiles dentro de los Estados Unidos. Por eso hay que hacer una diferencia entre esos negros o descendientes de los Estados Unidos que buscan la reparación con los negros africanos, con los negros birraciales y con los negros caribeños. Como ve, en este tipo de trabajo yo te estoy mencionando 4 diferentes tipos de negros, los cuales tienen desde el punto de vista individual una forma diferente de ver la vida. Desde el punto de vista étnico tienen una cultura, lenguaje, religión diferente. Y en cuanto a la autoidentificación racial también se ven a sí mismos diferentes. En pocas palabras, cuando se habla del negro africano o negro A, cuando se habla del negro birracial o el negro B, cuando se habla del negro caribeño y el negro C, y cuando se habla del negro descendiente dentro de los Estados Unidos o el negro D, cada uno de ellos tiene una experiencia del sistema esclavista y de cómo se ven a sí mismos diferentes. Aquí es donde ese mito de que todos los negros son iguales en este momento simplemente es una microconcepción que nosotros tenemos que derribar. En pocas palabras, es una falacia en términos sociales que muchas personas lo utilizan como un mecanismo de unidad. Ahora, en este momento, producto de esas ideas afrocentristas, de esas ideas negrocentristas, hay muchas personas que tiran hacia un lado las diferencias culturales, las diferencias étnicas, la diferencia cuando se llama de identidad nacional, y simplemente cuando ellos miran el negro africano o negro A, el negro birracial o el negro B, el negro caribeño o el negro C, y el negro descendiente de africano dentro de los Estados Unidos, como una comunidad unificada, como una comunidad en la cual todos son iguales, cuando todos sabemos que existe enorme diferencia cuando se habla de todos los negros que en este momento habitan el planeta Tierra. Por eso cuando alguien te dice a ti que todos los negros son iguales, tú tienes que decirte a ti mismo, ese individuo está utilizando esa expresión, ese individuo está utilizando esa idea, porque todavía él está repitiendo esa idea de que los negros no son tratados como sujetos, sino como objetos. En el momento que tú dices que todos los negros son iguales, tú estás deshumanizando a cada individuo que se considera negro en el planeta Tierra, porque tú no estás reconociendo esa identidad individual que ese negro tiene, esa identidad tribal que ese negro tiene, esa identidad étnica que ese negro tiene, esa identidad cultural que ese negro tiene, esa identidad nacional que ese negro tiene. Y cuando tú utilizas el término de que todos los negros
son iguales, tú simplemente estás deshumanizando a todos los negros, porque tú no lo estás viendo como sujeto. Tú no lo estás viendo como un grupo poblacional humano, no. Tú lo estás viendo como un objeto. Tú lo estás viendo como todos esos objetos que nosotros vemos en los aparadores de los supermercados, donde todos son iguales. Por eso que yo siempre digo que ese mito que nosotros muchas veces repetimos de que todos los negros son iguales, es producto de esa falacia cultural o literaria que muchas veces nosotros utilizamos como una forma errónea de querer hablar de una unidad que la cual no puede estar centrada en el simbolismo de que yo soy negro. Debe estar centrada en la necesidad de buscarle soluciones a aquellos problemas comunes que todas las comunidades negras, independientemente de la nacionalidad, del grupo étnico, del grupo tribal del cual estemos hablando, coincidan, en la cual la discriminación, en la cual los estereotipos, en la cual la exclusión racial, en la cual la desigualdad social, en la cual la falta de oportunidad a las personas que son afrodescendientes en el continente americano debe ser el enfoque de atención, no tratando simplemente de hablar de una igualdad. Cuando se habla de que todos los negros son iguales, porque simplemente deshumanizar a toda persona que es parte de la comunidad negra cuando se habla del continente americano. Y si nosotros queremos romper de esa cultura racista y los efectos negativos del racismo, es aprender a utilizar en este momento un lenguaje que humanice a todas las personas que son parte de la comunidad afrodescendiente en el continente americano. Y si por alguna razón tú tienes la idea y te dices a ti mismo que todos los negros somos iguales, tú estás partiendo de una actitud que es producto del sistema esclavista, la cual surge de la superioridad de la raza blanca sobre la raza negra, en la cual, como una forma de deshumanizar a los primeros esclavos que llegan al continente americano, ellos simplemente aprendieron a ver a la persona negra no como sujeto, no como un grupo humano, sino como un objeto. Y nosotros tenemos que aprender a ver al negro no como un objeto, sino como un grupo humano, donde cada individuo tiene su propio derecho a la autoidentificación, pero también a la autodeterminación hacia dónde se va a dirigir su vida. Señores, yo no le quito más tiempo, yo espero que este tipo de conversación, de opinión, como ustedes quieran llamarle, les sirvan de algo. Si ustedes creen que fue así, por favor, suscríbanse a este canal, denle me gusta, compartan este material, pero sobre todo hagan todos los comentarios que ustedes tengan, porque de esa forma todos aprendemos el uno del otro. Por ese lado, realmente yo espero que ustedes pasen un grandioso día.